movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, queremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. En la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza.
acompañan, por supuesto a nuestro dirigente nacional, el profe René. Como siempre, un gusto poder estar aquí y poder compartir un mensaje. Bueno, pues agradecerles por el espacio y qué bueno que sigamos participando cada 8 días en estas asambleas. Invitemos a más compañeros y compañeras a estas asambleas informativas de gran importancia para que se puedan ir sumando, y obviamente a los jóvenes también que vengan, son bienvenidos para poder presenciar estas asambleas tan importantes. Y en esta ocasión, derivado de la reunión que tuvimos el día de ayer, los jóvenes virtual, a las 8 de la noche, los días lunes, ayer platicábamos, retomando el acuerdo al que se llegó hace unas semanas con el presidente del partido, Sebastián Ramírez, y por supuesto nuestro dirigente nacional, el tema de los comités. Tenemos ya la fecha, compromiso, que es el 25 de marzo, para poder entregar estos comités. Y pues bueno, exhortamos y motivamos a los jóvenes a que sigamos sumándonos a esta valiosa iniciativa, que podamos tener esa participación política en esta defensa de la Cuarta Transformación, y nosotros nos hemos organizado para que a fin de esta semana tengamos ya las listas de estos comités, que podamos ir impulsando esta defensa de la Cuarta Transformación. Yo me estaré comunicando de manera directa con las y los jóvenes que participaron el día de ayer y con quienes he hablado de manera directa, para que se vea esa representación juvenil, ese liderazgo juvenil, que sigamos nosotros los jóvenes participando en la política y por supuesto aportando a este proyecto de la Cuarta Transformación. Y pues bueno, son bienvenidos todas y todos para participar en este compromiso, recordando la fecha 25 de marzo, a excepción de que haya algún cambio, pero bueno, nosotros ya ir adelantando los trabajos. Hay algunos jóvenes que ya han estado haciendo esa labor en lo particular también. Y pues bueno, invitarlos nuevamente. También seguimos trabajando los jóvenes en otros proyectos. Les comentamos que estamos trabajando en un proyecto muy importante que vamos a tener las juventudes. Justamente el día de mañana vamos a tener una reunión con la autoridad que nos va a apoyar en el permiso para este evento que vamos a tener. Se acaban de comunicar conmigo para transmitirme esta información, y pues bueno, estaremos trabajando respecto a ello. Súmense, compañeros y compañeras, sigamos participando. Comentarles también que respecto al tema de Iztapalapa para el mundo, de donde estoy yo trabajando, que bueno, seguimos impulsando los trabajos, posicionando al Movimiento Nacional por la Esperanza, por supuesto, sumando a más compañeros y compañeras a este gran movimiento para que pues puedan formar parte del MNE aquí en la alcaldía. Los compañeros y compañeras de Iztapalapa que nos estén escuchando, que se encuentran aquí, pues que son bienvenidos al proyecto. Tenemos ya actividades programadas todas las semanas de estos próximos meses, y pues estamos muy felices de que se sigan sumando más compañeros y de que sigamos posicionando este gran movimiento que busca el buen vivir de todas y de todos. Pues muchas gracias por el espacio, profesor. Muchas gracias, Maite, por esta información y por esta invitación a las juventudes del MNE. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc, Saúl Doroteo. Muy buenas noches, muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros y a quienes nos siguen por medio de las redes sociales. El día de hoy estoy aquí con ustedes para hablar una vez más de la lamentable administración que tenemos en Cuauhtémoc, que encabeza la señora Sandra Cuevas, que el domingo, como ya pudimos observar por medios electrónicos, en los periódicos, pues instaló un operativo totalmente agresivo en contra de bailarines, en contra de músicos, en contra de adultos mayores y en contra de jóvenes menores de edad. A mí no me tienen que inventar nada, no me tienen que comentar nada, porque yo estaba ahí, yo estaba presente, yo estaba grabando, yo estaba capturando toda la evidencia
para que se haga la denuncia pertinente. Pues la señora el día de hoy, en una conferencia de prensa, publica mi fotografía, publica que yo estaba ahí y publica, y lo menciona ante los medios de comunicación, que nosotros los de Morena fuimos a provocar, que nosotros los de Morena hicimos que su gente le pegara a los adultos mayores, que su gente le pegara a los jóvenes, que toda la culpa la tiene la doctora Claudia Sheinbaum, que es la que nos paga, según ella, para ir a reventar, para ir a provocar, y que ellos son unos pobres angelitos que nada más se defienden. Tenemos en las videograbaciones funcionarios y no funcionarios de la alcaldía, es decir, su equipo de seguridad consta de gente que trabaja y que cobra de la alcaldía y gente que no cobra de la alcaldía, pero se presenta como tal. Esa es usurpación de funciones y la señora lo está cubriendo. Entonces, el día de hoy íbamos a hacer un pronunciamiento en el Congreso local y resulta que se desata una manifestación, que no me voy a detener mucho ahí porque también fueron sucesos lamentables, lo que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México, y por la tarde tuvimos esta conferencia de prensa en el Congreso Federal. Para resumirles, el día de hoy las concejalas y los concejales de la Cuarta Transformación en Cuauhtémoc hicimos público que vamos a promocionar, vamos a iniciar el proceso de revocación de mandato en la alcaldía Cuauhtémoc. Y estamos seguras y seguros que lo vamos a lograr, porque la gente ya está harta de conciertos frívolos, ya está harta del hostigamiento, ya está harta de las agresiones, de la persecución política. La gente que le dio un voto a la derecha, a los neoliberales en 2021, creyendo que iba a mejorar la calidad de vida, pues ya se dieron cuenta de que no, y que es el peor gobierno que ha tenido Cuauhtémoc desde que se instaló las alcaldías y las delegaciones. Entonces, hacemos un llamado a vecinas, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc y también de las demás alcaldías, porque vamos a tener conocidos siempre en la Cuauhtémoc, a que promovamos todas y todos juntos la revocación de mandato de la señora Sandra Cuevas. Lo vamos a lograr y la vamos a destituir, porque el poder de la gente va a poder más que el poder de esos frívolos y de esos agresores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saúl, por esta información y claro que sí, vamos por la revocación de mandato en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Baldomero Hernández Correa del estado de Tamaulipas. Muy buenas noches. Bueno. Muy buenas noches, señores. Es para mí un orgullo estar aquí en este presidium por primera vez. Gracias, profe. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Gracias, compañeros del presidium. Y mi visita es nada más para informarles que el domingo, hace 2 días, hubo una elección extraordinaria en Tamaulipas para senador. Recuerden que el compañero Faustino murió en un accidente en octubre. Esa vacante quedó acéfala y el domingo fueron las elecciones en Tamaulipas. Y vengo a decirles que tuvimos un gran resultado. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ganó casi 4-1. Los partidos de la otra coalición quedaron muy abajo. Eso es un buen termómetro para Tamaulipas de que la 4T está trabajando muy bien, ¿sí? También vienen cosas muy buenas, hay que seguir unidos. Estoy oyendo la nota del compañero de la delegación de la señora que prohibió los bailes. Allá también nos pasa eso, allá también los gobiernos que llegaron a la coalición después del triunfo del 1 de julio del 2018, también nos ponen muchas piedras
a los verdaderos fundadores de Morena. Hay muchas piedras, hay muchos periodistas pagados que distorsionan las notas. Yo les pido que por favor tengan cuidado, compartan las páginas, demuestren que son mentiras, hablen con sus vecinos, porque el 24 está a la vuelta y va a ser una elección muy reñida. Y debemos estar preparados contra todas, con todo el costal de mañas que significan los emisarios del pasado. Ustedes saben que esos emisarios estuvieron llenos de corrupción, de cinismo. Me quedo corto al calificarlos, pero debemos tener mucho cuidado y hoy más que nunca estar unidos, y yo siento que aquí el profe nos puede guiar hacia un buen futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos, compañero Baldomero Hernández, por este mensaje. Y ahora le cedemos el micrófono al compañero Carlos Alberto García Cruz, de Cintalapa, Chiapas. Bueno, buenas noches. Pues primeramente agradecerle, profe, el espacio. También por ahí, no había visto, saludo a doña Marita. Gracias, ella fue en un momento una de las primeras personas que confió en un servidor, y pues gracias. Pues nosotros en Chiapas, créanme que la cuarta transformación está al 100, ¿no? Nosotros como asociación civil iniciamos hace 7 años. Hace 7 años nosotros veníamos, tocábamos puertas y nunca nos atendieron. En el 2019 empiezo a tener respuestas por parte de Atención Ciudadana, Gobierno Federal. El día de hoy, como asociación civil, podemos decir que tenemos una universidad gracias a la cuarta transformación. Tenemos igual puentes, caminos, que por parte del gobernador del estado también, que mis respetos, así como nuestro presidente de la República, mi respeto porque han dado la certeza al país de que la cuarta transformación llegó para quedarse, y como bien indicaba aquí el compañero, tenemos que unirnos, tenemos que concientizar es lo importante. Lo demás, créanme que todos nos damos cuenta de las malas administraciones, ¿no? Pues la verdad, solo eso quiero por el momento. Muy agradecido por la oportunidad, y estamos para sumar y seguir caminando por la cuarta transformación de nuestro país. Gracias. Muchas gracias por este mensaje, compañero Carlos. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues fíjense que estamos justamente a 3 días de que se cumpla 1 año de que inició el conflicto armado en Ucrania. Este conflicto, esta incursión a gran escala que muchos creían que iba a durar poco tiempo, y pues que no ha sido así, sino que por el contrario se ha convertido en una guerra bastante prolongada, con decenas de miles de muertos y más de 13 millones de desplazados debido al propio conflicto. Un conflicto que ha provocado además una crisis global que ha afectado a todos los países del mundo, y además ha hecho resurgir un temor a la amenaza nuclear de los países involucrados. Una amenaza nuclear que de alguna manera, y algunos consideran, se ha intensificado debido a las declaraciones dadas hoy por el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Pero por qué? Vamos a comentar un poquito de lo que ha acontecido en torno a esta guerra estos últimos días. Y es que, pues como sabrán, Biden, el presidente de Estados Unidos, visitó Polonia y desde ese país anunció que iba a dar apoyo económico nuevamente a Ucrania, con $10,000 millones para que este país pudiera continuar financiando la guerra que tiene contra Rusia. Con estos $10,000 millones se estima que Estados Unidos ha invertido ya $30,000 millones en Ucrania para continuar esta guerra. Y es una estimación de lo que se conoce. Yo creo que puede haber mucho más dinero de fondo.
Y pues ahí voy a hacer un paréntesis porque veamos la doble moral que tiene Estados Unidos, porque hace 8 días nos comentaba justo el profesor de un accidente que hubo de un tren que soltó químicos que dañan el ambiente y que puede generar una crisis ambiental muy grave, que incluso en Ohio, que incluso decidieron pues quemar estos gases sin una investigación real de lo que eso podía implicar para la salud de la gente, para cómo podía distribuirse estos gases, etcétera. Y bueno, Estados Unidos, hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha anunciado que va a hacer una resarción para la gente que se dañó por este accidente o que va a invertir en la infraestructura de estos trenes para que ya no vuelvan a ocurrir accidentes de este tipo que son pues tan peligrosos para la humanidad. Pues eso no le importa. El presidente Biden se fue y dijo: yo vengo a dar más dinero para que Ucrania pueda continuar en la guerra enfrentando a Rusia. ¿Y qué es lo que pasó? Que bueno, pues el día de hoy, digamos, esta visita de Biden coincide con un informe o un discurso anual que da el presidente ruso frente a la Asamblea Federal. Es decir, y aquí me parece importante aclararlo, es un discurso que se da anualmente y no es un discurso en reacción a la visita de. Es un discurso anual del presidente ruso que se da frente a la Asamblea Federal cada año, y nada más el año anterior no se dio por el tema de COVID, pero que se retoma este año y que bueno, da también pauta, por supuesto, a tomar algunos puntos que considera importante el gobierno ruso de destacar en el contexto de la guerra de Ucrania, porque pues, por supuesto era inevitable que no se tratara este tema en este discurso frente a la Asamblea Federal rusa. No es un discurso tampoco, como se ha dicho en los medios, para celebrar o hacer referencia al aniversario de la guerra ucraniana, no es así, pero repito, se toca el tema porque es necesario y pues es algo que pues sí o sí está afectando a Rusia. Entonces, ¿qué destaca de este discurso dado por el presidente ruso? Pues primero que Vladimir Putin sostiene que Rusia no ha comenzado esta guerra, que no fue por decisión de Rusia que inicia este conflicto, sino que ha sido Occidente quien decide iniciarlo y por supuesto él, pues en una defensa geoestratégica de la zona, pues decide y de su población decide entonces sí intervenir o confrontar, digamos. Otro punto importante es que dice o afirma que Rusia hará lo posible, ocupará sus fuerzas militares para tratar de acabar este conflicto que ciertamente está pues dejando muchos muertos también de su lado y que está afectando económicamente a este país. Además de estos puntos, destaca justo cómo Vladimir Putin, digamos, entra en este análisis de que Estados Unidos siempre ha defendido un mundo unipolar en donde el dominio sea solamente de Estados Unidos hacia el mundo y que él en ese entendido pues asume que su postura es pues defender un mundo multipolar que sea más democrático, que sea más incluyente, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, ocupa este espacio, digamos, para hacer entender a la población y a quienes los escuchan cuál es la lógica occidental y por qué se inicia esta guerra desde Estados Unidos. Y dentro de este discurso da, creo yo, 2 grandes anuncios o 2 medidas concretas que sí tienen o pueden tener consecuencias en la dinámica de la guerra. Uno es que Rusia va a desplegar su fuerza militar, lo declara él, según como Occidente lo vaya haciendo, es decir, si tú metes 10 que van a avanzar en el territorio, pues yo te voy a meter otros 10, si tú quitas 5, pues igual yo le mido y le quito 5, ¿no? Es decir, mi fuerza va a ser o se va a determinar según tu accionar. Y la otra es que, pues dice que Rusia decide suspender el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico. Y hago énfasis en suspender porque no anuncia que se sale del tratado,
dice, por un momento suspendo mi participación o mi aprobación a ese tratado hasta que las relaciones entre Estados Unidos y mi nación pues mejoren. ¿Por qué? Pues bueno, este tratado que inicia desde 2010 se ratifica por 10 años más y que en 2021 otra vez se renueva por 5 años, pues digamos que a grandes rasgos lo que hace es limitar la cantidad de ojivas nucleares y de armamento nuclear que las dos grandes potencias militares, es decir, Estados Unidos y Rusia, pues tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Rusia? Pues ahorita no estamos bien, estamos en guerra y pues no voy a parar mi producción o estar limitando mi producción de armamento nuclear. Es decir, con este anuncio, por primera vez en 70 años no va a haber limitación alguna para producción o manejo de armamento nuclear para estas dos grandes potencias. ¿Qué es lo que continuaría según las leyes internacionales por si un país se sale de un tratado de este tipo? Pues se supone que el país o los países que participan en ese tratado tendrían que ir a visitar al otro país, es decir, Estados Unidos podría mandar observadores a Rusia para ver pues qué tiene de armamento, qué está produciendo, qué es lo que está guardando, y Rusia podría hacer lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso no va a suceder, porque estamos en una guerra y no va a permitir ninguno de los dos que pues, su contrincante vaya a revisar, pues a ver qué tienes, ¿no? Entonces, eso no va a suceder. Entonces, pues bueno, esto pues tampoco es una buena noticia, en realidad pues sí es algo preocupante, digamos, pero también hay que ser muy sinceros. Este tratado, desde hace mucho tiempo atrás, desde hace muchos meses atrás, no se estaba cumpliendo. O sea, ni Estados Unidos ni Rusia han dejado de producir armamento y por supuesto nuclear y por supuesto que lo tienen pues bien guardadito para ahí situaciones, guerras que se puedan ir presentando, ¿no? Al final es su manera de defenderse y de tener poder y de ser estas potencias militares que tanto les importa y que tanto poder les ha dado a nivel mundial. Entonces, pues ahí paro el tema de Ucrania, ahora que como todos los temas internacionales están muy al pendiente porque todo puede cambiar rápidamente, pero sí me parecía importante hacer como algunas precisiones de pues, cosas que los medios ahí occidentales desvirtúan y de repente sacan totalmente de contexto a su interés. Y en otro tema, viniéndonos ya hacia acá, hacia América Latina, pues recordarán que Perú ha estado ya desde hace muchos meses atrás pues en una presión social muy fuerte por este golpe de Estado que dio Dina Boluarte y que ha ocupado ahí el cargo de presidenta ilegítimamente. Y pues las últimas noticias con respecto a Perú es que el compañero Pedro Castillo, que ya cumple 18 meses en prisión preventiva desde que decidió ahí parar el Congreso porque estaba actuando el Congreso de manera muy pues golpeante, ¿no? Buscando quitarlo desde que él llegó, pues él ya decidió con su equipo de abogados presentar una petición ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que se dé su liberación inmediata y se le reponga o se le ponga otra vez en el puesto de presidente que legítimamente él consiguió. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, pues primero que el tema ya no quede a nivel nacional, es decir, en Perú, sino que ya sea un tema que retoma un organismo internacional. En realidad ahí la estrategia, dicen algunos expertos, es que es justo para pues que el proceso que está en el Poder Judicial del Perú se vea de alguna manera más exhibido, ese poder se vea más presionado y entonces resuelvan esta situación de amparo que desde hace 17 meses metió el equipo del presidente para que él pudiera entonces enfrentar primero su proceso fuera y de enfrentarlo afuera pues también digamos pudiera mostrar algunas pruebas que permitieran concluir con su
proceso, ¿no?, injustamente iniciado por el Congreso peruano. ¿Qué es lo desafortunado? Pues que no solamente está este tema judicial, en las calles continúan las manifestaciones, continúa la represión de una manera impresionante, y esa represión, pues por supuesto, ha hecho que muchos líderes internacionales, sobre todo de izquierda y progresistas, den su postura frente a estas injusticias. Uno de ellos, pues recordemos, fue Evo Morales, y entonces Dina Boluarte, la presidenta ilegítima, dijo: pues ya no vas a poder entrar a Perú, ¿no? Y Dina no ha parado ahí. Ahora, esta semana, anunció que a través de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso va a buscar que el presidente de Colombia sea declarado persona no grata en el Perú para que también ya no pueda entrar. Eso porque el presidente de Colombia, Petro, hizo un comentario que por supuesto creo que es justo, porque cuando estaban unas manifestaciones los policías del Perú salieron a reprimir y el presidente de Colombia dijo: pues marchan como nazis, en contra de su propio pueblo, masacrando a su propio pueblo y a su propia gente. Y eso, pues por supuesto, a Dina Boluarte y a su séquito no le gustó, y dijeron: vamos a buscar que la comisión lo declare persona no grata y que ya no pueda entrar al Perú mientras esté ella en el poder. Por supuesto, en el tema de las elecciones no han avanzado nada, están buscando hacer tiempo para que entonces de alguna manera ellos busquen fortalecerse y les convengan hacer esas elecciones que ellos pretenderían ganar de manera limpia o sucia. Entonces, pues esto a la sociedad peruana, por supuesto, la está cada vez enrabiando más y generando mucho más enojo en la población. Entonces, pues la situación sigue siendo muy complicada ya, pero como siempre, creo yo, Andrés Manuel y México da lecciones de apoyo, ¿no?, ante estas injusticias en Latinoamérica. Y es que, como saben, la Alianza del Pacífico, que estaba a cargo la presidencia pro tempore de México, tenía que ser pasada al Perú. Y recuerdan que trató de venir Castillo y que no se pudo y que pasó todo un show y no pudimos darle la presidencia pro tempore a ese país. Pues le han insistido a Andrés Manuel que ya tiene que dársela al Perú, que es su turno, que le toca, y Andrés Manuel, muy dignamente, representándonos, dijo: no voy a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a un gobierno espurio, a un gobierno ciertamente ilegítimo que llegó a través de un golpe de Estado y que no puede encabezar este tipo de organismos, este tipo de espacios. Entonces, pues sí, tal cual, muy plausible siempre la postura de nuestro presidente frente a estas injusticias, y pues habrá que aguantar los golpes que van a venir de aquel gobierno ilegítimo y de otros gobiernos de América Latina que son igual de conservadores, ¿no?, y de incongruentes, pero México dignamente otra vez tomando postura frente a las injusticias latinoamericanas. Entonces habrá que estar pendientes igual de allá Perú, cómo continúa, y esperemos de verdad que pues logremos que se concrete un proceso electoral allá que otra vez permita que la izquierda retome el poder. Entonces, pues muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por este panorama internacional. Y ahora le cedamos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros, amigas, amigos todos, integrantes del Presidium, compañeras y compañeros que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y nos ven que están presentes, y también de los diversos puntos del país que hoy mismo o a lo largo de la semana se conectan para recibir esta información. Estamos en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 21 de febrero del 2023. La nota más importante, yo creo de la semana, pero también del día de hoy, fue que Genaro García Luna fue declarado culpable
por el jurado en el juicio por conspiración de narcotráfico en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. El jurado presentó el veredicto de culpable de todos los 5 cargos ante el juez Brian Cogan, quien será el que determinará o dictaminará la sentencia en una fecha preliminar del 27 de junio. García Luna enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión. Con ello concluyó el juicio del secretario de Seguridad Pública, del expresidente Felipe Calderón, el exfuncionario mexicano Genaro García Luna, de mayor rango enjuiciado en Estados Unidos. En cuanto a las declaraciones del abogado del exsecretario en el juicio, donde este abogado buscó ligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la red de sobornos con narcotraficantes, el mandatario confirmó que presentará una demanda por daño moral en contra de este. Dijo el presidente: sí, está decidido que denunciaré, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento. Pero claro que sí, fíjense si no me va a extrañar el juicio, al final yo fui el único señalado, reclamó. El presidente López Obrador dijo que el monto de lo que le tengan que pagar por el daño moral lo destinará a familias afectadas por la guerra desatada por Calderón. Es decir, que él no busca lucrar con esa demanda, sino únicamente dejar limpia su imagen y su trayectoria. Y a propósito de este dictamen, conviene relacionarlo con un artículo largo que publicó en el diario Reforma el pasado domingo el expresidente Calderón, quien propuso reconstruir a la oposición, según él, para salvar a México. En este artículo, el expresidente hace diversos señalamientos, realmente rayando en el cinismo. Según él, en México se vive una restauración autoritaria y que además esta es posible por una alianza del gobierno de la 4T con el crimen organizado en diversas regiones. Y decimos que es un artículo que raya en el cinismo porque contrasta con lo que autoridades norteamericanas, el Poder Judicial norteamericano resolvió en el caso de Genaro García Luna. Y no es un funcionario menor, se trata del principal funcionario coludido con el crimen organizado, encontrado culpable de declarar falsamente, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de conspirar para transportar y hacer llegar a Estados Unidos droga, por aliarse para ello con diversos grupos del crimen organizado y utilizar la fuerza del Estado mexicano para golpear a un cártel para beneficiar a otro. Eso es el saldo. Y además resalta esto también en el contexto con el asunto pendiente que tiene García Luna en México, porque en México García Luna está siendo demandado, está siendo reclamado para que haga frente a la carpeta de investigación donde se le señala
de haber desviado para beneficio personal a través de triangulaciones financieras fraudulentas más de 870 millones de dólares durante diversos años. Esto, pues quién sabe si realmente se le puede enjuiciar en México, porque para que se le enjuicie en México tendría que cumplimentar su condena en Estados Unidos, y para que cumpla su condena, pues tendría, si fuera lo mínimo, 20 años después, y si fuera cadena perpetua, pues ya nunca. Lo que sí contrasta es lo que el Poder Judicial en México hace, porque curiosamente el mismo día que García Luna es declarado culpable en Estados Unidos, un tribunal colegiado de justicia administrativa ordena a la unidad de inteligencia financiera que descongelen las cuentas de su esposa, que supuestamente acumuló gran riqueza comprando y vendiendo inmuebles. Ya nada más falta que dijera que también lo hizo lavando y planchando ropa ajena. Lo cierto es que eso exhibe al Poder Judicial mexicano de cómo, desgraciadamente, todavía prevalecen diversas prácticas. El artículo de Calderón hace una serie de señalamientos también verdaderamente insólitos, porque critica a los partidos o a la partidocracia, donde él mismo, a través de su esposa, se ha beneficiado. Dice que los partidos de oposición solo tienen un problema porque los líderes solo se representan a sí mismos. Pero su esposa es diputada federal gracias a esos líderes del Partido Acción Nacional. Hace una crítica al populismo, otra vez la cantaleta del populismo, otra vez es la patraña de llamar a un gobierno progresista, populista, para generar un proceso cognitivo de rechazo entre la población, identificando al populismo con todo lo malo que puede haber de política pública. Y hace una crítica a los programas de desarrollo social que el gobierno de la Cuarta Transformación ha venido desarrollando. Esta crítica de Calderón llama a defender al INE, que ese es otro recurso, diciendo supuestamente, otro recurso demagógico, diciendo supuestamente que se trata de una institución ciudadana, cuando a todas luces la conformación del Consejo General del INE obedece a cuotas partidistas, y lo que están reclamando los líderes que están convocando a una marcha para el próximo domingo, una concentración, es que se mantenga esa cuota de representación, porque quieren preservar el control o el dominio a través de esa representación. Y han venido enderezando un conjunto de mentiras que algunos consejeras y consejeros del propio INE han venido desmintiendo, como que lo que se pretende hacer es desaparecer al INE, desaparecer el padrón electoral, etcétera. Lo único que se quiere es una racionalización austera del gasto del INE y evitar que este siga siendo un instrumento de prebendas de una burocracia dorada. En lo que sí tiene razón Calderón es en llamar a ciudadanizar al partido, pero no para la oposición, sino para Morena. Yo creo que hay que aprovechar el señalamiento, porque en ese sentido es correcta esa afirmación. Los partidos se tienen que ciudadanizar, y critica a los partidos de la oposición porque no lo hacen, y quizás por su alejamiento del país propone un procedimiento de renovación interna ya impráctico,
en las actuales circunstancias porque propone una renovación de las direcciones de los partidos y una ciudadanización a través del INE, en donde el inconsciente lo traiciona, porque entonces el INE es el que les va a organizar a sus partidos. Pero desconoce que esos procesos ya se dieron y que difícilmente de aquí a antes de que empiece el año electoral se puede hacer una renovación partidista. Y mucho menos formar otro partido, porque la ley establece que la convocatoria a nuevos partidos políticos solo se puede hacer después de la elección presidencial, es decir, será hasta el 2025 que se pueda convocar a formar a nuevos partidos políticos. Pero ¿por qué digo que es bueno ciudadanizar a los partidos? Porque ese es un mecanismo de renovación democrática de los mismos. Y sí, es cierto que Morena debe evitar que élites excluyentes impidan que el partido movimiento se consolide y siga creciendo. Debe evitarse la conducta ensoberbecida de algunos liderazgos que pretenden imponer candidaturas con base a ambiciones desmedidas y sin consideración estratégica alguna. No se puede confiar nadie de un resultado antes de que las elecciones se den. Cualquier elección es competida y puede tener resultados insólitos. Las encuestas son el retrato de un momento, pero eso puede cambiar radicalmente en algunas semanas o meses. Y por eso es bueno que Morena se siga fortaleciendo, se siga organizando, se siga unificando, siga consolidándose, siga abierto a la renovación generacional y apele a la unidad. Y en este sentido también hago alusión a lo comentado aquí por nuestro concejal en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México con respecto al lamentable papel que cada semana viene haciendo la señora Sandra Cuevas. Pero no para criticarla porque ella misma se encarga de autodenostarse, sino para que los que traicionaron a Morena, los grupos políticos que fueron desleales con Morena y que sirvieron para ungir a este personaje, hagan una evaluación autocrítica. Al principio de la administración de esta persona, en la Alcaldía Cuauhtémoc, pues hubo una especie de pago político a el favor recibido y por eso ella nombró en la Dirección General de Gobierno, que es la segunda dirección o la dirección más importante del propio gobierno, la segunda en el mando, al mismo director de la administración anterior. Ahora que hubo un deslinde público por la campaña de desprestigio que Cuevas quiso hacer en contra de Claudia Sheinbaum por parte del líder del equipo que gobernó la administración pasada en la Cuauhtémoc, ella toma como pretexto la represión en contra de los adultos mayores, los jóvenes, los artistas en el parque del kiosco Morisco de la colonia Santa María de la Ribera para destituir al director de gobierno que ella puso y que formaba parte de la administración anterior. Y vale la pena preguntar a quienes la apoyaron desde Morena si fue una buena inversión esa determinación traicionera, que nada más sirvió para que su líder se alejara de Andrés Manuel, para que hubiera un descrédito de su imagen, que cayera en picada en las encuestas y que ahora este personaje que está en el gobierno de la alcaldía pues ya les dio la espalda. Por eso es importante unir a todos los líderes de la alcaldía, de todos los equipos,
de Morena y sus simpatizantes para proceder a la revocación del mandato. Hay suficientes elementos jurídicos, incluso urgir a la Suprema Corte que resuelva el recurso jurídico que hay, porque ya hubo una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa para suspender a esta persona por una serie de violaciones a la ley. Pero es el momento también de corregir el rumbo y de avanzar para recuperar ese gobierno para las fuerzas progresistas y con ello enfilarse a un triunfo contundente en la perspectiva de la sucesión presidencial del año 2024. Ojalá haya receptividad a esta circunstancia, un enfoque autocrítico y que se hagan cargo del engendro que impusieron en el gobierno y que ahora se ha vuelto en contra de ellos mismos, de los que terminaron imponiéndola, traicionando a la propuesta de Morena en la reciente elección. Y también que sirva la sentencia de García Luna para desenmascarar lo que realmente representa el bloque opositor, que se desenmascare ante la población y se les identifique con lo que realmente hicieron durante el año o los años, los 2 sexenios que estuvieron al frente del gobierno. En otros temas, Aeromar anunció el cese definitivo de sus operaciones. Esta aerolínea dejó de volar este 15 de febrero después de funcionar durante 35 años. Es oficialmente la segunda aerolínea mexicana que lo hace en poco más de 2 años, luego de que Interjet parara en diciembre de 2020. La empresa anunció que el cese definitivo de sus operaciones responde a una serie de problemas financieros. El gobierno federal busca que otras aerolíneas mexicanas contraten a los cerca de 700 trabajadores que se vieron afectados por el fin de las operaciones comerciales en Aeromar y mientras tanto realizó un embargo precautorio sobre los bienes de la empresa a manera de garantía para los empleados. Por el lado de los usuarios que tenían boletos para volar del 15 de febrero en adelante, también promovió que otras líneas aéreas le den el servicio, reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. También relacionado con el tema aeronáutico, Andrés Manuel López Obrador inauguró vialidad que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el norte de la Ciudad de México. La nueva vialidad que conecta al AIFA con Puente de Fierro en Ecatepec, además de acortar los tiempos, también ayuda a orientar el desarrollo urbano de la Ciudad de México hacia el norte y hacia el estado de Hidalgo. En otro tema, Lorenzo Córdoba encabeza a promotores de protesta contra el Plan B. El presidente López Obrador afirmó este martes que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y todos los que vivían del presupuesto encabezan los grupos conservadores que promueven las manifestaciones en contra de las modificaciones en materia electoral propuestas por su gobierno. Añadió que quienes decidan participar están en su derecho, pero deben saber que no es que les preocupe la democracia. Lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros a seguir robando o a seguir siendo parte de la clase política privilegiada, dijo el presidente. En tanto, Lorenzo Córdoba dijo: hoy, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, no se ayuda mucho después de 12 años de estar al frente del INE, dice, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, ese mísero detalle técnico, cuidando que aunque no despertemos al México bronco y violento, porque el contexto no es un mal contexto. El contexto sigue siendo un contexto ominoso para las generaciones que no han logrado resolver
esa demanda añeja y de la que dependen la convivencia en justicia, la justicia social. Habrá que recomendarle a Lorenzo Córdoba también un asesor en sintaxis oral, porque verdaderamente está muy claro que todo lo que dice está confuso. Por otra parte, Nuevo León, y con respecto a Nuevo León y la planta de Tesla, el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, sostuvo este lunes que el tema del agua no afectará a las inversiones que lleguen al Estado. Esto ante la potencial llegada de una planta de Tesla y luego de que López Obrador cuestionara que la producción de vehículos eléctricos se desarrolle en Nuevo León, ya que dijo que el Estado padece la falta de agua. Hubo, como ya dijo nuestro compañero Baldomero, una elección federal extraordinaria en Tamaulipas. El pasado domingo, las y los tamaulipecos salieron a las urnas para elegir un nuevo senador por mayoría relativa, tras la vacante que dejó el legislador Faustino López, quien falleció en un accidente automovilístico el 8 de octubre. Como saben, el senador propietario era el gobernador actual de Tamaulipas, Américo Villarreal, que tuvo que separarse de la senaduría para competir. Y como ganó, pues ya es gobernador, y entró Faustino, nuestro compañero, quien infortunadamente falleció junto con su esposa Pilar en el accidente del 18 de octubre, del 8 de octubre. Entonces se hizo la convocatoria para la elección extraordinaria. El resultado fue apabullante, hubo 421,000 votos, el candidato de Morena y el PT obtuvo 71%, el candidato de la alianza opositora poco más del 20%, y los demás el verde y votos nulos. Y el resultado es que se ganó casi en todos los municipios y los distritos por un amplio margen. Pero hay que tener cuidado de no hacer cuentas alegres con estos resultados que pueden ser engañosos, porque solo participó, como es lógico, el 21.6% de la población. No había gran interés, para ser sinceros, en esta elección. Fueron a votar solo 5 de cada 20, cada 100, perdón. No, 20 de cada 100 en estas elecciones. Fue un abstencionismo muy alto porque no hubo gran competencia. Claro que también el PAN, ya sin trucos, no le echó todas las ganas. Me refiero a trucos porque así se llamaba el candidato anterior del PAN a la gobernatura, le decían el truco. Ahora no se aplicaron tanto y por eso hubo estos resultados. Desde luego es un buen resultado para Morena, pero no hay que confiarse demasiado. Cada elección es distinta y más en Tamaulipas. Recuerden que en Tamaulipas ha sido muy cambiante el resultado. En el 18 Morena arrasó, en la siguiente elección, en el 19, Morena de 22 distritos ganó 1, nada más, en la elección local. Y ya hubo una recuperación en el 21, luego el PAN, que hacía sus cuentas alegres, perdió la gobernatura. Así es que ahí no hay seguridad de que la población vote siempre igual. Hay cambiantes resultados, pero qué bueno que se dio este resultado, nos da mucho gusto y que se amplíe la mayoría de Morena en el Senado de la República. Como cada semana, pues vemos el nivel de aceptación del presidente. El presidente tiene una aprobación, según esta otra encuesta, del 70.4%, y les mandamos las aprobaciones de los diversos gobernadores en las respectivas entidades y de los
municipios más importantes. En esta encuesta pues se refleja este resultado. En la de Mitofsky el resultado también es creciente, ahí es del 62.7%, tiene que ver con la metodología que se utiliza, pero se sigue ratificando un apoyo muy importante a la gestión de López Obrador, pero eso tampoco debe implicar que se equipare el apoyo al presidente con la intención del voto al partido Morena. Son dos cosas distintas. No sucede que el apoyo al presidente o el rechazo, si lo hubiera, signifique o sea equivalente a la intención del voto del partido en el gobierno. El ejemplo histórico que me viene a la mente es cuando Zedillo, que tenía un nivel alto de aprobación al terminar su gobierno, perdió las elecciones presidenciales. Esto entonces nos debe llamar a la atención para que se refuerce la estructura de organización en todo el país, nos preparemos para la contienda, se seleccionen a las mejores propuestas de hombres y mujeres para las candidaturas a los puestos de elección popular y se haga un gran esfuerzo para refrendar el triunfo en esos procesos que se vienen. Ya la compañera Itzel hizo referencia al asunto en Perú, tanto de la Alianza por el Pacífico como de la prisión que sufre injustamente el expresidente Pedro Castillo. Les mandamos como cada semana el cuadro de análisis de abonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales que son pues importantes para el análisis político correspondiente, para la revisión de lo que se tenga que hacer. Hay un periodo de veda electoral en Coahuila y en el Estado de México, razón por la cual no puede haber pronunciamientos públicos en favor de las propuestas, pero eso no quiere decir que no les llamemos a reforzar nuestro trabajo de organización, sobre todo ahora que pues se tienen que esperar a que inicien formalmente las campañas. Tanto en el Estado de México como en Coahuila hay condiciones para obtener el triunfo y debemos hacer un esfuerzo nacional por tratar de lograr ese objetivo, por tratar de ganar. Y eso implica también no perder la perspectiva en el proceso interno que se viene desarrollando al interior de Morena. En los equipos de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir hay compañeras y compañeros que han pronunciado su simpatía en favor de alguna candidata, de algún candidato, y es legítimo. Y también hay muchos que no se han pronunciado, también es legítimo. Lo que al final se tiene que hacer es cerrar filas con la persona que resulte electa, sea quien sea. La persona que después de un método democrático, de encuestas consensadas, bien supervisadas, pues se decida, todos y todas tenemos que hacer el esfuerzo de ir juntos. Pero no es lo único que está en juego. Van a haber 9 gobernaturas, se renueva el Senado, se renueva la Cámara de Diputados y los gobiernos municipales en más de 1,500, además de los congresos locales. Es toda una elección enorme la que va a estar en juego y tenemos que hacer un esfuerzo para lograr buenos resultados. México se ha convertido en los hechos en líder de las fuerzas progresistas, de los gobiernos progresistas de América Latina, del continente. Y claro que va a haber intereses e intenciones de descarrilar este proceso. Y por eso nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, con lealtad, con madurez, con disciplina, siendo conscientes de lo que está en juego. Las aspiraciones
que hay por ocupar algún cargo de elección, del nivel que sea, son legítimas, pero que nadie pierda la estabilidad emocional, que nadie enloquezca si su aspiración no es satisfecha. Al final de cuentas, lo que importa es que el proyecto siga avanzando hacia adelante y habrá manera de integrar a todas y a todos conforme el proyecto siga avanzando. Los que venimos de una larga historia de oposición, que nos formamos políticamente en las peores condiciones, pues sabemos valorar lo que ahora se tiene. Leí en días pasados una entrevista que le hicieron a Paquita Calvo Zapata, dirigente del Frente Urbano Zapatista, que fue un movimiento guerrillero urbano de la década de los 70 en contra del gobierno de Luis Echeverría. A ella yo la conocí en un partido sin registro, después de que nos salimos del PSUM, formamos el Partido de la Revolución Socialista y después ella decidió regresar a Cuba por razones personales, pero conocí de su experiencia. Muchos, como ella, arriesgaron su vida, sufrieron prisión, quedaron lastimados. Muchos fueron detenidos y desaparecidos, otros fueron asesinados. Muchos sufrieron durante muchos años persecución en pos de un ideal democrático y de justicia que ahora disfrutamos. Y eso hay que tomarlo en consideración, hay que verlo así. Y no tenemos derecho a dilapidar el capital político histórico que es resultado del esfuerzo de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que se sacrificaron en pos de un ideal. Así es que a trabajar en pos de este ideal que sigue siendo vigente, más ahora que antes, porque ahora estamos con mayores posibilidades de que se sigan concretando los grandes anhelos que la gente tiene para lograr un México más justo, más equitativo y más democrático. Que así sea y ahí seguiremos estando como siempre ha sido. ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos ahora a pedirle a nuestro compañero tenor, Diego Barítono de Coajimalpa, que nos ayude a entonar las coplas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. Grito de guerra, el acero aprestado y el vidrio, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria tu cielo,